Caso Montoro, cada día suma y sigue. Esto es una información del Independiente que publican hoy. Casi 2 millones de euros en cheques. Eso es lo que habrían encontrado los investigadores. Sí, bueno, la policía, la UCO la UCO y la agencia tributaria está detrás de ello, ¿no? Están tratando de identificar. Lo que pasa es que es una pieza que se lleva muy en secreto. Muy en secreto. Lo poco que se sabe. Pero se puede fíjate que decir. poquito a poco nos vamos enterando de No, cosas. porque eso está en el informe, eso está en las diligencias previas y en los 18 tomos. Está en el tomo. ¿De qué 19? Porque hay un tomo más ahora. Entonces, yo creo que en ese punto hay que ver un poco cómo va a seguir, porque claro, hay una crisis o un enfrentamiento, por así decir, dentro de la Fiscalía Anticorrupción. La fiscal del caso, que se ha ido de vacaciones, como todos. Bueno, todos no, ¿eh? Aquí Oye, En tribunales, tú sabes que agosto es un mes inhábil, salvo para causas con preso. Pero entonces lo que pasa es que ella quiere profundizar la investigación y sus superiores, en particular su superior, el número 2 de la Fiscalía Anticorrupción, con el apoyo del número 1, Antonio Romeral es el 2, Alejandro Luzón es el 1, pues están frenándola y tienen grandes discrepancias, la están tutelando y el juez está en medio de este fuego, lo cual tampoco es fácil. El juez está en Tarragona, ellos están en Madrid. Entonces ha habido... yo tengo información de que ha habido en relación a la presentación del último informe de la UCO, que es del mes de febrero o enero, se presentó en Tarragona y delante del juez hubo una gresca, una pelea muy grande entre Antonio Romeral y Carmen García Cerda, esto puedo decirlo, y fue muy fuerte delante del juez, y porque la fiscal pedía una cantidad de correos electrónicos que no se le querían dar, y además los anexos del informe de la UCO, y finalmente consiguió que se los dieran, y eso ocurrió hace ya unos... Yo quería preguntaros, Oro ya es un caso complicado de por sí. Hoy los compañeros de Público nos han contado que una de las personas encargadas de luchar contra los fraudes del IVA tenía en su casa la sede de una empresa dedicada a defraudar el IVA. Esto es lo que están viendo, es una jefa de la agencia tributaria, hermana de 2 imputados en el caso Montoro. Manuel Rico, vosotros habéis publicado esta información. ¿Quién es esta mujer, Julia Martínez Rico? Pues a ver, Julia Martínez Rico ocupa en la UNIF, que es la unidad que se dedica a investigar los grandes casos de fraude fiscal en la agencia tributaria, en la rama precisamente de tramas con fraude del IVA, es la número 2 de ese grupo, de esa unidad, ¿no? Por lo tanto, ocupa un puesto absolutamente relevante dentro de la lucha contra el fraude fiscal. Y por otro lado, efectivamente, es la hermana de 2 de los principales imputados en el caso Montoro, de Ricardo Montoro, que es el presidente de Equipo Económico y quien más dinero terminó recibiendo del despacho, más de 11 millones según el último informe de la Guardia Civil, y de Felipe Martínez Rico, que fue jefe de gabinete del 2011 al 2016 de Montoro. Por lo tanto, 2 elementos clave. No obstante, yo siempre digo que uno no es responsable de lo que hagan sus hermanos, pero sí que ocupa ese puesto absolutamente clave y efectivamente, como has explicado, desde el año 2022, es decir, no desde ayer, desde hace 3 años, en un piso que es de su propiedad, en un barrio al norte de Madrid, tiene su sede una empresa montada para defraudar el IVA, que ha sido desmantelada en una operación que se produjo en julio, el 8 de julio, o sea, hace poco más de un mes, una operación en la que hubo 10 detenidos, entre ellos una de las detenidas es la socia y administradora única de esta empresa, de la que tiene su sede en el piso de Julia Martínez Rico, y que bueno, pues, está acusada de defraudar más de 12 millones de euros con el fraude del IVA de hidrocarburos. Esto es un poco... Eso es, ahí iba a ir yo. Muy brevemente para que Rico y la trama, ¿no? Eso es, para que lo entienda quien nos esté viendo. Muy brevemente, ¿cómo era el mecanismo? Es decir, ¿cómo lo defraudaban? Este tipo de empresas son empresas intermediarias, compraban gasóleo A y se lo vendían a estaciones de servicio. La estación de servicio, por lo tanto, le pagaba el IVA. La empresa que recibe el IVA, la empresa que defrauda, tiene la obligación de ingresarlo en Hacienda. ¿Qué hacen? No lo ingresan en Hacienda.
Por lo tanto, son empresas que tienen muy corta vida porque Hacienda las detecta rápidamente como empresas que se dedican al fraude, pero para que nos hagamos una idea, hay más de 10 empresas implicadas solo en esta trama de la que estamos hablando, acusadas de defraudar 12 millones de euros. Aldama, el famoso Aldama, está en una trama de fraude de IVA en hidrocarburos que es prácticamente idéntica, donde son, yo creo que 10 veces mayor el fraude que se supone que ha cometido. Se calcula, los expertos calculan que todos los años, por esta vía del fraude de hidrocarburos, hay más de 1.000 millones de fraude fiscal en España. O sea que es algo muy importante y que es una prioridad precisamente para la unidad donde Julia... ¿De alguna forma hace daño a la imagen de Hacienda, del Ministerio de Hacienda, por lo que estaba comentando precisamente Joaquín? ¿Crees que esto hace daño ver que había una de las personas, de las profesiones que se dedicaban a esto? Bueno, cabe duda, una de las grandes campañas publicitarias de Hacienda que quedará en la historia se llamaba Todos somos Hacienda. Hacienda somos todos. Hacienda somos todos. Bueno, por lo tanto, es evidente que hace daño y no hace daño. Ahora, lo que quería decir en primer lugar, en cuanto a Julia Martínez Rico, no está imputada. Que yo sepa, no está imputada. Cuidado con lo que hacemos. Será la hermana del presidente Ricardo Martínez Rico, de equipo económico, pero bueno. No, pero Julia Martínez Rico es una persona importante. Está en el equipo siempre de Montoro, en los ministerios de Montoro. No en equipo económico, en el equipo de Montoro, en Hacienda. Y es la persona que recibe precisamente el informe de la Fiscalía Anticorrupción donde traman cómo van a engañar al juez Rus. Ya lo hemos contado aquí. Es aquel informe donde no se sabe quién lo firma porque no lleva firma, no se sabe quién lo hizo porque no lleva firma, se supone que lo hizo el número 2 de la Fiscalía Anticorrupción, pero eso es una presunción, y en ese informe ellos torean al juez Rus y consiguen finalmente que en la sentencia de los papeles de Bárcenas no condenen al PP por delito fiscal. Manuel, efectivamente esta mujer no está imputada, pero la relación a Montoro era cercana, ¿no? Porque era la hermana del socio. Sí, bueno, a ver, es muy importante por algunas cosas que he oído en mesa, efectivamente aclarar. Bueno, primero, esta información, además, esta investigación no parte del caso Montoro, no hay nada de esto en los 19 tomos del sumario, es una investigación paralela que hemos iniciado en público. Por supuesto que no está imputada, ella sale en el caso Montoro en un tema de recomendación y sí que pide que la recomienden para un órgano, una dirección general de la Comisión Europea y se lo pide al quien entonces era el director de la agencia tributaria. Entonces eso demuestra la importancia que tenía y la cercanía con el equipo de Montoro, porque formalmente le está pidiendo a un superior que la recomiende, le manda la carta de recomendación escrita para ella, por ella misma y le pide que haga gestiones con el embajador en Bruselas ante la Comisión, ante la Unión Europea para conseguir el puesto que no consigue. Esto sí está en el sumario del caso Montoro, pero nada de la historia de la empresa que hemos contado. Por lo tanto, no solo no está imputada, sino que nosotros intentamos conseguir su versión y fue imposible, le mandamos correos electrónicos y mensajes telefónicos ayer y no quiso responder. A ver, Julia Martínez Rico a lo que tiene que responder es desde cuándo sabe, sí lo sabe, que la empresa defraudatoria tiene la sede en su piso, si conoce a las personas, la administradora única tenía antecedentes penales y una serie de cuestiones como estas. Pero para mí es muy importante, y con esto termino, poner también el foco en una de las cosas que dijo Miquel, ¿no? O sea, con independencia del papel que tenga Julia Martínez Rico en este asunto concreto, lo que aquí se demuestra es una falta de controles internos que deja en muy mala imagen a la agencia tributaria. O sea, no puede ser que a uno de los principales cargos en la lucha contra el fraude fiscal le monten una empresa dedicada al fraude fiscal y no se enteren en 3 años, porque el fraude fiscal se produjo por parte de esta empresa en el 4º trimestre del año 2022. Ha sido desmantelada la organización en julio del 2025, pero es que han pasado 3 años y Julia Martínez Rico no se ha enterado como mínimo, o si se ha enterado sería mucho peor, de que tiene una empresa dedicada al fraude fiscal en un piso de su propiedad. Esto es absolutamente inaceptable y Hacienda tiene que tener unos mecanismos de control para que esto no ocurra, porque como mínimo, efectivamente, es absolutamente dañino para la imagen de la propia agencia tributaria, ¿no? Él llama la atención, ¿no? Una mujer que precisamente se dedicaba a luchar contra el fraude del IVA
que hacía justo contra aquello, o sea, que hacía justo eso contra lo que luchaba. Yo creo que tanto esto como el resto de tramas corruptas que vamos conociendo desvelan un problema estructural. Es decir, me da la sensación de que se llega tarde a detectar todo este tipo de fraudes y que posiblemente al Estado le falten mecanismos para detectar todas estas irregularidades y que sea además una técnica de Hacienda quien está detrás de esta trama, pues imagínate en qué lugar quedan las instituciones de este país, ¿no? Como Montoro, porque hoy además se ha sabido que la sanidad privada también contrató los servicios del despacho de Montoro y pagó presuntamente por ello 300.000 euros. La sanidad privada pagó más de 300.000 euros al despacho fundado por Cristóbal Montoro. Esa es la manera más corta de salir de la crisis económica. Así lo constata un informe de la Agencia Tributaria, elaborado a instancias de la Fiscalía Anticorrupción. Una acusación sin nada, ¿no? Porque pasaba por allí. Rivera Salud pagó, según Hacienda, 212.400 euros al despacho del exministro de Hacienda entre los años 2008 y 2019. Es que es una cosa... Luego dicen que me río. Esta compañía fue la que instauró en la Comunidad Valenciana el sistema de privatización de la sanidad durante el mandato de Eduardo Zaplana y que también se potenció en la Comunidad de Madrid, gobernada entonces por Esperanza Aguirre. ¿Lo tiene claro? ¿Lo tiene claro? Un modelo en el que la Administración encarga a una empresa la construcción del centro de salud y, a cambio, ésta recibe un canon anual por prestar sus servicios. ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! El Hospital La Ribera, en Alcira, fue el primero en empezar a funcionar con este modelo, haciéndose con un jugoso contrato que impulsó su negocio. Quieren ir de copas para celebrarlo. Pero no fue la única empresa de salud que contrató los servicios de Montoro. Estáis arruinando España. Asisa, una de las compañías líderes en el negocio de los seguros de salud, también realizó pagos, según Hacienda, de 101.640 euros. Además de las empresas gasistas o algunos de los gigantes del IBEX, las empresas de sanidad privada también fueron otro de los grandes clientes del despacho de Montoro. Hay mucha materia. Bueno, conocíamos pagos de algunas energéticas, de bancos, constructoras, juego online y ahora empresas privadas de salud. ¿Qué estaban comprando exactamente con esos 300.000 euros, Sara? Bueno, es que estamos conociendo dónde estaba el dinero y dónde estaban los pagos. Es una instrucción abierta hace 7 años, a pesar de que algunos lo intentaron tapar prohibiendo a una fiscal investigar. Pero lo que estamos viendo es que sí que tiene pasado, sí que tiene presente y sí que tiene futuro. Porque el pasado es la trama, la gestión, pero el pasado también son la Xunta de Galicia, la Junta de Andalucía, Valencia, donde estamos viendo distintos pagos no solo a salas de juego, a Codere y todas estas empresas, sino también en pagos en salud, en sanidad privada, aquellos gobiernos del Partido Popular que siempre han beneficiado a la sanidad privada frente a la pública, que han vaciado los servicios públicos mientras pagaban cantidades enormes a la sanidad privada para colocar luego incluso a consejeros, esas puertas giratorias que hemos denunciado en tantas ocasiones. Lo que conocemos es un presente que hace 2 semanas estaba abrazando el señor Feijóo a Mariano Rajoy y a Aznar, dos presidentes. Montoro estaba en la fila aplaudiendo, pero es verdad que les abrazaba hace 2 semanas poniéndoles como ejemplo, y Montoro fue ministro en ambos gobiernos. Montoro estaba en la fila también premiado por ser un gran ministro de Economía, y es más, Feijóo ha fichado a Alberto Nadal, ha fichado a Alberto Nadal también del equipo de Montoro. Y futuro vamos. El caso Montoro sigue creciendo. La UCO ha encontrado cheques por valor de 2 millones de euros rastreando las cuentas de la trama. En el Tribunal Supremo está Antonio Gómez de Olea. Buenas tardes, Tony. Sí, de hecho, esta es otra de las líneas de investigación de la Guardia Civil. Pues bien, los agentes de la Unidad Central Operativa sitúan que Equipo Económico, el despacho del exministro Montoro, podría haber cobrado hasta, ojo, 2 millones de euros prácticamente mediante cheques bancarios. Esto representaría casi el 3% del cómputo de todos los ingresos analizados por la UCO. Ahora, la instrucción intenta averiguar si realmente se realizaron estos pagos para impulsar modificaciones legislativas desde el Ministerio de Montoro. Importante también porque estamos hablando de pagos en un periodo de casi 10 años, pagos que todavía están sin resolver. Vean. La UCO ha localizado cheques por casi 2 millones de euros al investigar las cuentas del despacho que fundó el exministro Cristóbal Montoro. Nada es tan seguro en la vida como la muerte y los impuestos. Los agentes analizaron los movimientos de 516 cuentas bancarias vinculadas a miembros del despacho o Equipo Económico. Se ha recibido un total de 1.999.031 euros con 36 céntimos mediante cheques. Este monto representa el 2,90% del total de los fondos analizados.
El año con más actividad fue 2017. No hay que temer ese tipo de movimientos. Entre 2008 y 2018, el despacho ingresó más de 60 millones de euros. No sé cómo explicarlo más veces. La Fiscalía Anticorrupción solicitó datos sobre los titulares y beneficiarios de varias cuentas y productos financieros asociados. Que de verdad, es que no me pueden hacer esa pregunta. También pidió a los bancos identificar quién retiró dinero en efectivo mediante cheques y exigió sus copias. Sea quien sea el propietario de ese nombre y de esos apellidos, se actúa contra ellos. Pero el juez de la causa rechazó la petición. Usted ya ha sentenciado. Una trama millonaria Nada, risa, ministro. y muchas preguntas aún sin respuesta. Saliendo ahora una de las personas que se dedicaba precisamente a luchar contra ese además fraude. lo has expuesto muy bien, parece que no tiene fin, porque aquí en el fondo de lo que estamos hablando es quién vigila a quien tiene que vigilar, en este caso el fraude del IVA. Y es verdad que si tiramos de esa espiral no terminaríamos nunca. Con lo cual, ¿cuál es la moraleja? Si tratas de defraudar a Hacienda, te van a pillar. Te van a acabar pillando. Tarde o temprano. Y esta es o es la propia administración, o es, por cierto, un saludo a Manuel, o es la prensa libre, pero te van a acabar pillando y vas a tener que responder si finalmente es delictivo. Pero también lo que tenemos que hacer es procurar no mezclarlo todo. Este caso tiene una pinta nefasta y además con ese añadido incluso hasta ético y moral de que era la persona que tenía que luchar contra el fraude del IVA. Pero contratar a la empresa, al chiringuito, llamadlo como queráis, de Montoro per se, eso no es delito. Delito sería demostrar que los 300.000 euros de la sanidad privada, la empresa que sea, sirvieron para modificar una ley. Sí, a ver, José Luis, yo me gustaría ponerme así tan buenista como tú y decir que efectivamente todo el mundo que defrauda lo paga. Esto es así. Pero algunos se salvan, es verdad, sí, es verdad. No solo se salvan, es que este caso habla de una impunidad flagrante. Bueno, estamos hablando de la que ahora... No, por eso estamos hablando. Esto habla de que creen que no les pillan, Y te digo más, ¿en cuánto tiempo? ¿Y a costa de qué? Va a tener que responder, si finalmente es delito, va a tener que responder hasta el último céntimo más con las sanciones permanentes. José Luis, yo en estos días, además de estar muy atento a lo que decimos los compañeros en prensa y demás, estoy muy atento a lo que dice la gente, los Gesta y toda esta gente de los sindicatos, de los... ¿Hay economía sumergida? No, que hay una economía sumergida, no. Lo que dice la gente que se encarga de fiscalizar nuestras cuentas es que hay, y perdonadme la palabra, mucho mamoneo entre la gente que dirige Hacienda, la gente que maneja Hacienda y la gente que hace ingeniería fiscal. Claro, bueno, y que hay cursos, y que hay pillando. Cosas, y que hay historias que todavía... Sí, claro que lo hay, claro que lo hay. Hay que mirar y reorganizar. Entonces, más allá de este caso... Pongamos, por favor, ahí el grito en el cielo, porque ahí es donde hay que volver. Venga, vamos a... ¿Hasta qué punto creéis que esto puede, de alguna manera, ser una penitencia para el Partido Popular? Una penitencia pública, digo, en cuanto a imagen del partido, porque es verdad que el caso Montoro se circunscribe a otra época, pero al final es la imagen del Partido Popular y estamos cada día desmenuzando detalles nuevos. El Partido Popular no puede quedar ajeno a esto porque este señor no era uno que pasaba por ahí, sino que ha sido ministro de Hacienda. Entonces el Partido Popular no puede decir... Los políticos lo que no pueden hacer es cuando envíen a la salpicadura, esto no tiene nada que ver conmigo, yo no conozco de nada. Montoro ha sido ministro de Hacienda, un ministro muy importante en los gobiernos del PP. Por lo tanto, el PP no puede decir que no conoce a Montoro. Y lo que se ha hecho por parte de Montoro es una cosa bastante sucia, porque no es una cuestión de un lobby. Que el lobby, bueno, puede estar bien o mal, quien puede tener, bueno, cada uno puede pensar de una forma. A mí no me hace mucha gracia, pero bueno, que tú intentes convencer a gente de las bondades de una legislación, puede estar bien o estar mal, pero es lícito. Ahora, que tú ya pagues y recibas dinero para modificaciones legislativas que van a tener una contraprestación económica en ti, porque tu despacho es el que lo provoca, y que sean encargadas por los gobiernos, esto me parece absurdo. Pero ¿sabes lo que me duele más de esto? A mí lo que me duele más de esto es que ¿por qué tiene un gobierno, del color que sea, que encargarle a despachos privados esos informes cuando tiene magníficos técnicos funcionarios públicos? No lo puedo entender. O sea, la administración pública tiene magníficos funcionarios que pueden hacer estos informes, están más que cualificados. Ya está bien de despachitos famosos haciendo informes, cobrando dinerales. Estoy absolutamente en contra de eso, porque hay técnicos estupendos en la administración pública del Estado. Lo que se dedicaba el despacho fundado por Montoro es una información que publica hoy El Independiente. No sé cómo lo veis, Josu.
Bueno, es fundamental seguir el rastro del dinero. En este caso parece que se empieza a localizar la primera parte del dinero. Y poco más que añadir a lo que hemos visto ya en los últimos días. Es que Cristóbal Montoro es un señor que había hecho del chascarrillo una forma de hacer política, y cuando los que trabajamos en el Congreso de los Diputados coincidíamos con él, la última vez en abril, cuando fue a la comisión de la Operación Cataluña, bueno, pues sus risas, sus chascarrillos, sus chistes, pero es que detrás hay una forma de operar muy seria, que es la cúspide del Ministerio de Hacienda. Se estaban elaborando supuestamente leyes ad hoc para beneficiar a empresas de diferentes sectores. Ya ni siquiera entramos en la época que también en la que se hacía esto, que era la época de la austeridad, en la que el propio ministro subía impuestos, decía que no había dinero en la caja. Entonces, cuando ves al Cristóbal Montoro personaje diciendo esos chascarrillos, esos chistes, y luego ves lo que supuestamente estaba haciendo, operando dentro de la cúspide del Ministerio de Hacienda, es que te quedas ojiplático, porque claro, es que es una forma de operar haciendo leyes dentro del Ministerio de Hacienda en una época de austeridad en este país brutal, subiendo los impuestos, con recortes. José Luis, ¿tú crees que el Partido Popular actual puede desvincularse de esto? Bueno, es que el Partido Popular actual no tiene nada que ver con Montoro. Que yo sepa, Feijóo... Pero afecta a la imagen del partido. Sí, claro, por supuesto que afecta a la imagen del partido, afecta a que estemos hablando, por ejemplo, hoy aquí, y que sea un problema muy serio más allá de un partido, porque aquí mi gran duda es si se ha tomado alguna medida para que no se siga pudiendo cometer ese tipo de tejemanejes que, con independencia de lo que digan los tribunales llegado el momento, son socialmente inadmisibles. Y aquí es importante seguir, evidentemente, el rastro del dinero, pero es que ni siquiera basta conseguir el rastro del dinero. Aquí falta todavía hacer la correlación entre ese dinero y que efectivamente tuvo que ver con las modificaciones legislativas. Insisto, aquí yo no voy a decir ni que la UCO se equivoca, ni que todavía faltan pruebas, con independencia de lo que ocurra desde el punto de vista judicial. Esos chanchullos de estoy en una asesoría, me paso al gobierno, hago como que no estoy, luego se cambian, las empresas van a la asesoría que yo había fundado, eso socialmente hoy es inadmisible. Y eso socialmente y políticamente hoy se puede seguir haciendo. Marta, el Partido Popular sigue haciendo como que no, digamos, escurriendo un poco el bulto. Bueno, acabamos de ver a Feijóo hacerse unas fotos con uno a cada lado, uno a cada brazo, aquí andar, y aquí el señor Mariano, y aquí todos a una, y ahora va y le explotan la cara. Bueno, pues esto es lo que le ha ocurrido al señor Feijóo. Tiene muy difícil alejarse de todo esto, tiene muy difícil decir la corrupción la tienen otros y no la tengo yo. Además es que este caso, yo en eso estoy de acuerdo con José Luis, socialmente es inadmisible a día de hoy. Este país ha cambiado tanto en tan poco tiempo. A mí me ha sorprendido que tantos compañeros periodistas se hayan atrevido, al hilo de este caso, a sacar a la palestra y a contar cómo este hombre, el ministro de Hacienda de un gobierno de este país, estaba extorsionando a periodistas, extorsionando a medios de comunicación, cosa que a mí me parece, digo, por añadir a todo lo que estamos ya contando, pero es un escándalo mayúsculo que, oye, yo a lo que aspiro es a que, además de que lo hayan contado los medios de comunicación, yo me alegro de que crean que esta España es mejor que aquella y que ahora sí pueden decir estas cosas, que se atrevan a ir a los tribunales. Vamos a seguir esto con es Montoro. para tribunales. Ahora seguimos. Paisaje de fraudes de la mañana. Como ven, cargadito. Santos Cerdán, fraude o error académico y fraudes en Hacienda. Además de todo esto, hoy el rastro del dinero en lo que está siendo una ofensiva ultra sin precedentes. Gasto de ultraderecha para tumbar al gobierno. Y esto es lo que estamos viendo. Un gasto y un despliegue económico de hasta 5 millones de euros. Lo que están viendo es la imagen que lo ejemplifica. Este es el último gasto de Hazte-Oír. Literalmente inflando el globo del dinero, porque lo que se está gastando es muchísimo dinero. Esta es la imagen. Y lo que tenemos hoy es esto como metáfora, porque Pedro Gómez, Hazte-Oír, esa organización de ultraderecha que defiende, dice, valores familiares, como ven, el globo sin duda tiene un valor familiar, en fin, lo que hoy intenta Pedro es registrarse como lobby, tener acceso a diputados, legislación, Congreso, Senado. Pedro, cuéntanos.
Sí, porque hay que recordar que 1.300.000 euros se gastó Hazte Oír en campañas durante el año 2024 de los casi 2 que recogió solamente en cuotas de socios y en donativos. A esto habría que añadir la parte que paga Citizens Go, que es la asociación paraguas en toda Europa de este tipo de plataformas. Citizens Go es la que se ha presentado, la que se ha registrado dentro de esa base de datos de lobbies. Aseguran en esa inscripción que se trata de defender sus principios y para poder influir en las políticas y en las tomas de decisiones de la Unión Europea. Pedro, esta es la gente que está gastando toneladas de dinero en causas judiciales contra políticos, contra humoristas, contra periodistas, pero que hoy ve cómo el presidente del gobierno se persona en la causa contra ellos, porque la justicia admite esa personación. El presidente del gobierno contra Hazte Oír. Sí, todo por el caso de esa lona gigantesca que pusieron justo en la acera de enfrente del Congreso de los Diputados, que el PSOE denunció y que inmediatamente la Policía Nacional mandó retirar por orden de una jueza. Esa jueza ofreció a Pedro Sánchez personarse como perjudicado, puesto que aparecía la palabra corrupto y era su imagen la que aparecía en esa lona. Pedro Sánchez ha ejercido ese derecho, ha pedido personarse en la causa como damnificado por un posible delito de injurias y calumnias, y la jueza ha aceptado esa personación, por lo que tanto PSOE como Pedro Sánchez a partir de ahora podrán pedir diligencias contra Hazte Oír en esta causa de la lona que se plantó enfrente del Congreso de los Diputados. Y seguimos planteando aquí la misma cuestión, y es, todo eso cuesta, bueno, el año pasado 1.307.000 euros. Este año anuncian 5 millones de financiación para ejercer labores de lobby. ¿De dónde sale este dinero? Bueno, una especie de asociación, ¿no? Yo creo que es como una asociación de damnificados por la victoria, bueno, por el hecho de que Pedro Sánchez fuera presidente. Yo creo que hizo mucho daño a aquella... ¿Tú crees de verdad que estos son donaciones de particulares benefactores? Yo quiero entender que esta gente, esta agrupación ultra, por sí solos, este tipo de campañas y las que llevan, solos no la pagan. Y pasa algo que fíjate que tiran, Javier, de lo que para ellos es el pecado original de Pedro Sánchez y su legislatura. Aquella moción de censura que ganó contra pronóstico con la bandera de la anticorrupción. Porque a partir de entonces igual hubo a unos cuantos que se las prometían muy felices durante un tiempo y se les acabó una parte del chollo. Pregunta que yo me hago, desde un punto de vista de la ciudadanía que nos podemos hacer todos. De Pedro Sánchez puedes colgar un montón de cosas en un globo. Antes decía Javier sobre los cambios de opinión o no. Pero ¿de verdad corrupto? Esa es la palabra que se tiene que adjuntar a la imagen de Pedro Sánchez, que no está encausado en ningún proceso judicial. A quien no se le ha encontrado... Este dinero, ¿de dónde sale esto? Pues de los damnificados porque él sea presidente. Yo sostengo que hay una internacional de las derechas, o si queréis de las ultraderechas. La derivada española es una derivada doméstica. Evidentemente, en el caso concreto de España, les molesta a Pedro Sánchez y les molesta al gobierno de coalición progresista. Pero esto hay andancia. Esto está ocurriendo en Francia, esto ha ocurrido en todo. Entonces, yo lo que me pregunto, porque siempre ponemos de ejemplo la legislación europea en materia de lobbies y cabildos. O aquí va a fallar. Porque si la legislación europea permite que alguien como Hazte Oír se pueda inscribir en el registro de lobby, mal andamos a nivel europeo. ¿Qué es esto? Evidentemente necesita una financiación internacional que no basta con donaciones particulares. Esto no es el socorro azul, que era de los bolsillos de los trabajadores, en aquel caso evidentemente el socorro rojo. Este es el socorro azul de la rebelión mundial de la ultraderecha, por cierto, asociada en determinadas circunstancias, lamentablemente desde mi punto de vista, con las derechas convencionales, le hace el Partido Popular. Esta es ahora mismo la pregunta. ¿De dónde está saliendo todo este dinero gastado en campañas de desestabilización? Porque échenle un vistazo a lo que sabemos de esas finanzas. Lo que sabemos de esas finanzas es que 5 millones de euros que se plantean ahora como presupuesto no dan de sí. Lo que tenemos es este tipo de gastos. Es que Hazte Oír gastó en campañas el año pasado 855.000 euros, pero es que en 2024 gastó 1.307.000. Está gastando todo este dinero en, dice, defender valores sociales. Desestabilización es la otra forma de contarlo. Y lo que tenemos es un aumento de campañas del 52% y un aumento, sobre todo a su personal y a sus altos cargos, del 38%. Se está gastando mucho en campaña.
pero se están pagando mucho más a sí mismos. Lo que tenemos es dinero que, hace oír, dice, sale de donaciones particulares, pero lo cierto es que las cuotas están menguando y los donativos, ellos dicen, están creciendo, sin especificar de dónde sale este dinero. ¿Esto es dinero de particulares o esto es financiación internacional ultra? Esta es la gran pregunta y esta es la clave ahora mismo.